Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:01, arranca bastante en hora, en un día espectacular de primavera, con Gonzalo Gervás en controles de emisión, con una gran prestancia como siempre, Gonzalo Gervás, y con Carolina de Cuadro en la producción de este programa, con su prestancia también habitual. Amigos, hoy vamos a tener un programa especial, vamos a tener una edición especial de una columna. Ustedes saben que generalmente las columnas duran un bloque. Bueno, esta columna no va a durar un solo bloque. Esto quiere decir que está con nosotros Espacio Aquelarre, la columna de fotografía de Anabela Balduvino, aquí en La Máquina de Pensar. Hoy vamos a tener lo que se llama una edición ampliada, extendida, porque vamos a estar... ¿Pero por qué? A ver, ¿cómo le va, Anabela? ¿Anda bien? Explique por qué se va a quedar con todo el programa. Ay, pero que yo no sabía que me quedaba con todo el programa. Ah, bueno, no sabía. Recién me estoy enterando, o sea, que estoy usurpando el espacio de... gente importante que viene a tu programa. Por favor. Bueno, un gusto como siempre estar contigo y con todos tus oyentes, para nuestra escuela. Ha sido una gran alegría poder compartir con los montevideanos. Ojalá que se pueda compartir con otros, sí. Pero con los montevideanos la presencia y la exposición de un joven y gran fotógrafo mexicano, Christopher Blanquet, que siguió la caravana de los inmigrantes. Y que lo trajiste aquí a La Máquina de Pensar. Y que lo traje acá. Lo traje directo de México. O sea, lo traje a Montevideo y lo traje aquí, pero con el apoyo, antes que nada, sí. Decir... si no hubiera sido por ellos, era una ilusión nada más, del Museo de las Migraciones, del Museo de la Memoria y del Centro de Fotografía. Perfecto. O sea, ahora vamos a darle la bienvenida a Christopher Blanquet, pero es importante, Anabela, o sea que la iniciativa fue, digamos, tuya o de la Escuela Aquelarre, de traerlo, de invitarlo a la iniciativa... ¿Cómo llegaste a través de las fotos? ¿Cómo llegué? Bueno, a mí me lo habían nombrado, yo había visto muchas fotos, y esto se lo conté a él, a Christopher, de esa caravana. Me parecía algo impresionante, tenía ganas de traer, que vinieran acá, ¿no? Sobre todo en un momento que está viniendo tanto inmigrante a nuestro país. Y bueno, estuve viendo ahí, habían fotógrafos muy reconocidos, y estaba él. Y dije, no, los otros va a ser muy difícil traerlo, vamos a ir por uno más joven que tiene muy buenas fotos. Bueno, hay que decir, primero que nada vamos a darle la bienvenida a Christopher Blanquet. ¿Cómo andás? ¿Andás bien, Christopher? Muchas gracias, buenas tardes a todos, a toda la audiencia, y pues gracias a Anabela y a ustedes por darme este espacio, y estoy muy honrado, de poder estar aquí. Uruguay me ha recibido con las manos abiertas, su gente es muy linda. Christopher es de México, de capital, ¿no? Del DF. Sí, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Si ustedes van al blog de La Máquina de Pensar, estuvimos buscando, tiene muchas fotos, elegimos una que es, que la sacaste para un diario, en realidad, de los alebrijes, de una festividad. Ah, ya sé cuál, que se ve la Torre Latino atrás. Exacto. Sí. Esa fue para el Universal, yo fui staff del Universal 6 años, que es el diario Universal. Sí, el periódico más importante de México. Yo trabajé con ellos. Actualmente soy freelance y colaboro con la agencia Getty Images. Pero esa foto justo tiene ya unos 3 años. Unos 3 años, sí. Más o menos. ¿Y es de una especie de manifestación o de...? Bueno, te contextualizo un poco. El alebrije es una figura mexicana. Sí, como tal, es una mezcla surrealista. Es como un bichito que tiene muchísimos colores. Pareciera que es como un animal mitológico, si se puede decir así. Una especie de iguana rara. Hay muchas formas con muchos colores y viene de la época prehispánica. Eran estas figuras que tienen que ver mucho con el Mictlán, con el mundo de los muertos, ¿no? Y en México una vez al año, no te quiero dar la fecha para no equivocarme, se hace el Festival de los Alebrijes. Entonces son alebrijes monumentales de 3-4 metros de alto que
van por toda Avenida Reforma, que es la avenida más importante. Sí, la avenida Reforma. Pero perdón, entonces no es gente disfrazada de alebrijes, son como... Son figuras enormes. Son figuras, ¿no? Esa figura debe de ser como de unos 3 metros más o menos. Mirá vos. Bueno, es espectacular la foto, y si quieren verla pueden ir al blog de La Máquina de Pensar, que está ahí en esta semana, esta foto de Christopher Blanquet. Hay que decir 2 cosas. Bueno, Christopher, vos sos muy joven, pero hace mucho tiempo que estás sacando fotos. Llevo 10 años como fotógrafo. Empecé tarde. Yo entré a la universidad a los 22, cuando normalmente la gente apenas ya va saliendo. Ya está por salir. Y yo decía, ¿qué voy a hacer de mi vida, no? En realidad, sentía que el tiempo me comía, pero afortunadamente las cosas se fueron dando. Empecé a trabajar en los medios y bueno, picando piedra básicamente hasta que logré... No quisiera decir consolidarme, porque siento que me falta todavía mucho camino, pero logré posicionarme ya en un medio nacional y trabajé con ellos pues casi media década. Y bueno, y vos, Anabela, vos viste estas fotos. Hay que recordar lo que fue esta caravana, digamos, de migrantes. Caravana de migrantes se llama la exposición, las muestras que hay actualmente, tanto en el Museo de las Migraciones, que está ahí en Bartolomé Mitre, esquina Piedras, como en el Museo de la Memoria, que está en Avenida de Intrusiones, ¿no? Casi propios. Casi propios, ¿no? Hay 2 muestras, y la caravana de migrantes fue algo que pasó en el 2018, ¿no? En el Exacto, 2018, en octubre del año pasado. El año pasado, que increíblemente yo estuve en México justo en octubre del 2018, y era ¿y qué pasaba? En parte fue porque cambió el gobierno mexicano, ¿no? A un gobierno progresista, y no sé si tuvo que ver eso o no, pero en realidad se generó toda una caravana que atravesó México, no fue detenida dentro de México, que venía de Centroamérica. Eran miles y miles de personas en camiones, pero también algunos hasta caminando, digamos, ¿no? En realidad el éxodo fue caminando, se subían a los camiones los que lo querían recoger, cuando ya ¿no? estaban cansados, pasaba un camión vacío y la gente se subía para llegar al siguiente pueblo, pero en esencia toda esta caravana fue a pie. Atravesaron México. Sí, atravesaron México y llegaron a Tijuana, y de Tijuana brincaron a Estados Unidos para pedir esta condición de refugiado. Que se generó un gran hecho político, al extremo que también Estados Unidos, Trump, hacía presión sobre el gobierno mexicano para que los detuviera, en fin, no sé qué, no sé cuánto. Y tus fotos, una de las cosas que muestran es precisamente las patrullas, ¿no? De Border Patrol, ¿no? Digamos, las patrullas limítrofes de los norteamericanos. Esas fotos son de Año Nuevo. Intentaron cruzar fácil como 200 centroamericanos, y fueron detenidos por la Border Patrol y por el ejército de los Estados Unidos con gases lacrimógeno y con balas de pintura. O sea, eso ocurrió porque en Navidad, una semana antes, se brincaron como 100 personas y muchos lograron fugarse. Cuando sí se brincaron, quiere decir que hay una muralla, digamos, hecha, digamos, de metálica, ¿no? Sí, es una lámina, un muro de lámina. Sí, por eso metálico, de metal, una cosa alta, que arriba tiene incluso alambre de púa en algunos momentos, ¿no? Sí, tiene alambre de púas, no arriba, sino en la parte de abajo. Y la idea es, tienen que lograr saltar eso para que no lo agarren del otro lado de la Border Patrol y para que poder meterse. Sí, hay dos tipos de brincos en el contexto de esta caravana. Una son las personas que se quieren cruzar y escaparse de la Border Patrol para poder trabajar como ilegal en Estados Unidos, y otro son los que se cruzan para entregarse con la Border Patrol, porque en el momento en que se entregan, el gobierno de Estados Unidos tiene forzosamente que empezar su trámite como desplazado. Entonces ya se cumpliría el objetivo que ellos buscan, que era llegar a Estados Unidos y pedir asilo como refugiado. Son estas 2 características de las personas que brincaban. Porque esta gente también, entre otras cosas, decía que obviamente que se va por las malas condiciones o por las condiciones de violencia, ¿no? De Guatemala, de Centroamérica en general, ¿no? Sí, bueno, yo platiqué con la ACNUR y platiqué con Médicos Sin Fronteras, que es una organización con la que también colaboro, y me decían que en Honduras y Guatemala y El Salvador, 7 de cada 10 personas más o menos que salían iban por cuestiones de seguridad, porque pues estaba en riesgo su vida. También me gustaría recalcarte que no es una migración ordinaria, ellos van en calidad de desplazamiento forzado. Quiere decir que salieron de su lugar de origen porque estaba en peligro su vida y su vida digna como tal.
Entonces, es la peculiaridad de este fenómeno que inició en octubre y que todavía no termina. No terminó. Solamente ha disminuido mediáticamente porque ya hay candados de parte del gobierno de México, pero siguen... ¿Qué quiere decir candados de parte del gobierno de México? Lo que pasa es que la primera caravana, justo como mencionabas, pasaron libremente por México. Claro, porque en ese momento estaba, asumiendo recién el gobierno. No, todavía no, estaba todavía Enrique no Peña Nieto, eso fue en octubre. Todavía no había asumido, había ganado las elecciones. Ya había ganado Andrés Manuel López Obrador, pero claro, hasta diciembre es que tomó protesta como presidente de México. Por eso, AMLO no había sí, no, la primera le tocó todavía a Enrique Peña Nieto como presidente. Pero bueno, se dio en ese momento político también. Claro, sí, Peña Nieto ya era, digamos, le quedaban 2 meses. Ya iba de salida. Ya iba de salida, o sea, ya era un presidente, digamos, como le dicen un pato cojo, como le dicen los yanquis, que es cuando el presidente no tiene poder, digamos, es un presidente que todavía se mantiene, pero ya se sabe que hay otro hombre, claro, y que hay otro partido y que el poder se desplaza hacia otro lado, ¿no? Sí, fue el primer gobierno de izquierda, el de Andrés Manuel, que gana en México. Y bueno, a partir de esta gran caravana, el gobierno mexicano dijo que ya no iba a permitir el libre tránsito, que iban a necesitar tramitar su asilo como desplazados en México o el papel de libre tránsito. Entonces, estos candados gubernamentales han impedido que los migrantes actualmente ya no pasen tan visibles, por así decirlo, pero aún así han encontrado camiones en operativos que van con 70, 100 migrantes, o sea, eso sigue pasando, pero ya no tan masivamente como ocurrió en octubre. Christopher, yo, Anabela, si querés también preguntarle, pero yo, como estuve viendo la muestra que la hiciste vos, ¿no? está curada por Anabela Balduino. Sí, ella es la causante de todo eso. Ella es la causante de todo ello. Entonces, en un texto vos decís, en uno de los textos de las fotos, o no me acuerdo si es ahí, que decís que vos estuviste caminando con ellos. Sí. Yo los alcancé en la comunidad de Arriaga, que es a pocos kilómetros de la frontera, y pues sí, para poder hacer este trabajo hay que estar con ellos, porque si no las fotografías se harían a la distancia, y justo lo que yo quería hacer, como la de muchos colegas, era retratar las condiciones en las que viajaban y para poder contar su historia. Entonces, pues sí, estuve a la par caminando, me subí a los camiones, o sea, como uno más de ellos para poder tener estas imágenes. Es que si no hace eso, es muy importante decirlo para tus oyentes. O sea, si un fotógrafo no hace eso, no logra buenas fotos, sino logra transmitir lo que transmiten las fotos de Christopher, ¿no? O sea, se hubieran sido fotos frías, fotos que están de lejos, ¿no? Y acá nosotros vemos caras, ¿no? Vemos situaciones y las vemos, casi diría que podríamos tocarlas. Claro, sí, de acuerdo. ¿No? Sí, entonces eso es lo que también le da mucho valor a mi criterio a esta fotografía. Claro. Por ejemplo, hay una de las primeras fotos son mujeres arriba de un camión, y dice como que se había definido que las mujeres y los niños fueran en el camión, ¿no? O tuvieran prioridad, ¿no? Eso se definió más o menos como por el cuarto día, porque lo que pasaba es que si transitaba un camión vacío, pues se paraba y se subía quien podía, ¿no? En este caso, pues los hombres y los jóvenes que iban solos. Claro, en una asamblea. Tienen más fuerza, en fin. Sí, porque las mamás iban con las carreolas, iban con los niños, iban con las bolsas, y evidentemente no tenían como la habilidad para subirse por lo que traían encima, pero en cada localidad a la que llegaban, hacían una asamblea, y en una de estas asambleas determinaron pues que habría que darle prioridad a las mujeres y a los niños, que a pesar de que hubiera hombres que tuvieran la facilidad física, que no se iban a subir, y a partir de ahí lo que hacían justo era eso, paraban un camión, se subían mamás, niños, y ya al final se subían los hombres, ¿no? Pero eso fue conforme iba evolucionando la caravana. Y vos decís que a vos te salieron ampollas. Sí. En los pies, en los muslos. No pues sé es qué. que y caminaron, el roce y te de la entrepierna. de cómo la gente, digamos, caminaba tanto. Pues es que yo los encontré en Arriaga, y ellos ya habían cruzado Guatemala, ya habían cruzado Honduras, o sea, todavía ya traían muchos kilómetros encima y venían con una fuerza. ¿Y Arriaga está en el sur de México? Sí, Arriaga está Chiapas, ¿no? Caminando como a 3 días más o menos de la frontera. En coche, en 2 horas llegas. O sea, es una distancia relativamente cerca. Claro.
pero, o sea, yo caminé un día con ellos, el primer día ya tenían ampollas en los muslos, me dolían los pies y yo decía, no entiendo cómo pueden estas personas. ¿Y cuántos días estuviste caminando con ellos? Pues como semana y media más o menos. Ah, todos los días. ¿Y dónde dormían? A veces en la calle, a veces en hoteles donde se podía, porque sí había gente que llevaba dinero y así como llegaban a una localidad, los hoteles se saturaban. El primer día yo no encontré hotel y pues me tuve que quedar en una banqueta junto con otros fotógrafos y a los siguientes días lo que hacíamos era, ya a punto de llegar a la localidad, llegar rápido y adelantarnos a ver en qué hotel podíamos encontrar una habitación. Claro. Porque era todo el día, digamos, caminando casi todo el Sí, día. normalmente salíamos a las 4 de la mañana porque te contextualizo, sí, Chiapas y Oaxaca hace mucho calor, entonces después de las 12 del día es insoportable. No se puede caminar. Y la rutina era salir a las 4 de la mañana para que más o menos al mediodía llegaran a un punto donde iban a pasar la noche. Entonces descansaban, que son estas fotos donde se ve que están dormidos y así. A la noche hacían la asamblea, dormían y a las 4 otra vez. Y esa fue la rutina durante todo el trayecto a través de México. Hay una foto que, por ejemplo, están en un estadio cerrado, digamos, ¿no? Una cancha de básquetbol, una cancha de fútbol, básquetbol, creo. sí, una cosa así. Y a mí me recordó, no tiene nada que ver, pero digo, lo asocié con imágenes que yo vi del huracán Katrina, de cuando hay gente durmiendo también en estadios cerrados, ¿no? Digamos, con todo el revoltijo ¿no? que hay, ¿no? de la gente tratando de vivir ahí, de pasar. Sí, o sea, hay que dimensionar que eran 3,000 personas más o menos y las localidades a donde llegaban eran muy pequeñas, entonces no había las suficientes habitaciones el suficiente espacio para dormir y muchas veces los gobiernos locales o las autoridades de esa localidad designaban espacios públicos para que ahí pudieran acampar. Casi siempre era en el centro, en la cancha de fútbol, en el auditorio, donde fuera o en las calles aledañas, porque al día siguiente tenían que salir, entonces tampoco podían desperdigarse. Llegamos al centro, ahí nos instalamos, descansamos, dormimos y al día siguiente otra vez. Perdón que pregunte todo esto, pero ¿y la comida cómo hacían para comer, para preparar todo? Ellos llevaban comida y también la gente local daba comida. Eso lo mencionan. Sí, es también justo lo que a mí me gusta recalcar. Cuando las personas ven a la distancia un fenómeno como estos, normalmente atacan y dicen cosas sin argumento. Pero las personas que están cercanas al fenómeno migratorio, en este caso los habitantes de Oaxaca, de Chiapas, que a mí me tocó ver, pues se mostraban muy solidarios con estas personas, les daban comida, les daban agua. Me tocó ver una persona de Estados Unidos que bajó desde Estados Unidos, obviamente no simpatiza con Trump, claro. Exprofeso para ayudarles, ¿no? Y llevaba en su camioneta agua y llevaba víveres, o sea, sí había mucha gente que les ayudaba. Hay una foto también que están distribuyendo en ese momento, dando alimentos. Alimento, ¿no? Sí, de un niño, ¿no? Y se ven unos niños, sí. Unos niños mirando, digamos, y es una señora las que están dando. Sí, es gente de la sociedad civil, o sea, se ayudaban con los de la iglesia o tal vez con el municipio y en el centro donde se estacionaban repartían comida y repartían agua. Muy bien, amigos, continuamos después de la pausa en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Anabela Baldovino en el Espacio Aquelarre y con Christopher Blanquet, fotógrafo mexicano, que tiene 2 muestras en Montevideo que se llama Caravana de Migrantes, sobre la marcha de los migrantes centroamericanos, y que va en el Museo de las Migraciones actualmente y en el Museo de la Memoria, ¿no? Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos en una edición extendida de Espacio Aquelarre con Anabela Baldovino y con el fotógrafo mexicano Christopher Blanquet para hablar de estas 2 muestras que actualmente tiene Montevideo. No es habitual tampoco, aclaremos, que un fotógrafo traiga 2 muestras en Montevideo, ¿no? No es habitual. No es habitual, ¿no? Detrás de todo está Anabela Baldovino. Porque, perdón, ¿y tuviste que hacer para esas 2 muestras una selección? Bueno, muy la historia fue muy severa, porque digamos, no, aquí en el Museo de las Migraciones no hay muchas fotos. Ahora en el Museo de las Migraciones hay 7 o 10. Hay 10 fotos. 10, 11 en realidad. Y allá hay un poco más. Y allá hay 40. Allá hay 40, claro. No, yo le pedí y él fue muy amable, bueno, que me interesaba el trabajo, que me mandara fotos, me mandó un montón. Ahí hice una primera selección, le pedí que me las mandaran alta. Más de las que se pusieron y después bueno, hicimos la selección para estos 2 lugares pensando en los 2 lugares
bueno, obviamente, Museo de las Migraciones, esto me parecía que tenía... Claro, era como de cajón, digamos. Claro, que tenía que estar ahí. Y en el Museo de la Memoria, porque como de cajón, que en el Museo de la Memoria está bueno hacer memoria. Sí, no, y por los derechos humanos, ¿no? Claro. Se supone que el Museo de la Memoria también está para los derechos humanos y hacer memoria de dónde venimos. Claro. O sea, la enorme mayoría de nosotros, de dónde venimos. Y las fotos fueron elegidas en función de los espacios, ¿no? Porque, bueno, acá en el Museo de las Migraciones están puestas en la muralla, ¿no? Con lo que implica esa muralla, que tenía la misma función que tiene claro. Sí, cualquier muralla en el mundo. La antigua muralla de Montevideo. Claro, o sea, la misma función, o sea, acá entran los que dejamos entrar y los que no entran. Y en los dos casos está al aire libre, digamos. En los dos casos está al aire libre. Estamos hablando de dos muestras que están al aire libre. Sí, y en el caso del Museo de la Memoria, el planteo de ponerlas donde están, que están en una especie de viene a ser como una glorieta, pero alargada, no sé cómo se llama, ¿no? Sí, es una glorieta de estas que había como del Rosedal. Del Rosedal, digamos, del Prado, digamos. Y ahí la idea, ¿no es cierto?, es... bueno, hay que hacer la caminata en un lugar que el piso es desparejo. Es desparejo, sí. ¿No? Entonces, bueno, tenía están colgadas las fotos, y digamos, y hay que... verlas de un lado y del otro. Claro, hay que ir y... Bueno, puedes verla de cuenta. Podés verlas como quieras. Sí, eso fue lo que me dijeron. Pero la idea es que las vieras de uno, volvieras de uno, bueno, pero uno las ve como quiere. Exacto, sí. Yo me imaginé que la idea tuya sería, a la ida las veo de una forma y cuando vuelvo las veo atrás de la primero otra forma. Pensé eso, pero después dije, es muy obvio, vamos a hacer que caminen, ¿no? Que den vuelta, o sea, dar la vuelta. Y bueno, el sentido que tenían los dos casos era, o sea, muy hipotéticamente, que el espacio, el lugar y las cosas te pusieran por una milésima de segundo en el lugar del otro, ¿no? Sí, claro, bueno, esa es la idea, ¿no? Generar esa empatía, ¿no? Claro. La otra cosa por la cual a mí me parecía muy importante que estuviera Roger acá, Christopher, no sé por qué te digo Roger. Porque es Christopher Roger, ¿no? Rogel Blanquet. Pero Rogel es tu nombre. No, Rogel Blanquet es mi apellido paterno. Rogel Blanquet todo junto. Entonces yo se lo cambio todo el tiempo. No importa. Perdón, Christopher Rogel Blanquet es el apellido compuesto. Y el materno es Chávez, porque si no se va a enojar mi mamá. Chávez. O sea que Rogel Blanquet es tu apellido, perfecto, perdón. Yo pensé que era Blanquet. Bueno, a mí me parecía Rogel también Blanquet. Que estaba buena esto para hacer memoria. A mí me recuerda a las fotografías de él y de esta caravana me recuerdan totalmente a las fotografías de los barcos repletos de inmigrantes que llegaban, o sea, claro. ¿No? Y las condiciones en que venían en esos barcos, que eran condiciones terribles, las cosas. Entonces me parecía que era importante eso de, bueno, recordemos, o sea, así vinieron nuestros abuelos. Ahora, hace un par de años hubo una exposición de fotos que se llamó La Bestia en el Centro Cultural de España. Sí, estuvo. Que es sobre el tren que se le llama La Bestia, es un tren que va atravesando también todo México y donde la gente se sube, en fin, que no para nunca y que ese termina también allá en el norte, digamos, y la gente se baja e intenta pasar para el otro lado, que ¿no? tiene características distintas, ¿no? No, también se utiliza, solo que yo me subí a La Bestia a principios del año, se utilizó, el problema fue que cuando estaba atravesando esta caravana la Bestia no salió. O sea, no transitó y pues utilizaron otro tipo de rutas. Y no salió, no sé por qué. Por muchas cosas, la frenan justo para que no se suban, porque es inseguro, porque hay muchos mutilados que se caen. Sí, bueno, yo vi en esa exposición de fotos que era en blanco y negro, era el tema de La Bestia, era que bueno, la gente se sube cuando en las curvas que baja la velocidad, digamos, pero es un tren que estaba funcionando igual. Sí, claro. Entonces, española la que entonces la hizo, que estuvo y se era muy frecuente que había mutilados, eso, que le faltaba una pierna, que le faltaba un brazo, toda gente que resbalaba, digamos. Eso por las condiciones
obvias, ¿no? Del tren, pero hay otros peligros, están grupos del crimen organizado que en el también. camino están esperando para, pues, secuestrar, extorsionar a para hacer trata de blancas también, sí, eso también estaba en ese. Yo lo que te decía, Anabela, digamos, comparando las dos muestras, yo me acordaba que eran en blanco y negro, era como un dramatismo feroz, digamos, ¿no? Era como un mundo, digamos, de delincuencia también, ¿no? Y de prostitución también estaba todo vinculado, ¿no? Y aquí no, es primero que bueno, obviamente Christopher tiene otra visión y utiliza el color de otra forma también. También yo creo, esto es un atrevimiento, no me estoy acordando el nombre de la fotógrafa, que es conocidísima, y es una gran fotógrafa española, con muchos libros, con, no sé si era Rodeiro, no estoy segura si no era... ¿No era Cristina García Rodero? Sí, sí, creo que exacto, sí. creo que es ella. A ver, no, dice Isabel Muñoz. La bestia de Isabel Muñoz. Para mí, las fotos de ella, que me parecieron muy buenas y que eran sin duda muy buenas, de todas maneras, a mí me dio... Esto es un atrevimiento lo que voy a decir, no, pero lo es una digo. opinión tuya, claro, es una opinión tuya. A mí me dio la sensación de que no creaba empatía con la gente que iba en ese lugar, ¿no? Y que iba en a mí cuando yo fui me dio la sensación de que era una gran película, una gran novela de ficción, ¿no? Digamos, no parecía real. Digamos, la otra ¿no? cosa que a mí me pareció, y esto es un atrevimiento lo que voy a decir, pero me pareció que por mucho que ella se haya subido al tren, que de hecho se subió, que sacó fotos desde arriba, que todo eso, no sentí en ninguna fotografía la relación y la empatía con el fotografiado. Es terrible, es un atrevimiento lo que estoy diciendo, pero claro, o sea, y a mí me pasó con estas fotografías de Christopher, que yo sentí que había empatía ahí, o sea, ¿no? Que él estaba sintiendo lo que estaba pasando. Y me parece que esa condición, que la fotografía te transmita eso, me parece que es muy importante. Sobre todo cuando se trata del reportaje. Porque si no me transmite eso, si no me transmite que yo me pare enfrente de la fotografía y diga, qué terrible, y me ponga en la piel del otro, ¿no? Porque en las fotografías de él hay gente grande, hay niños. O sea, no es que son... todos jóvenes y con, ¿no?, actitudes o rostros que de repente no son tan tan abrazables. Yo encontré que esas fotografías eran frías, quizás, y no por el blanco y negro. O sea, yo es el blanco y negro el que le daba la frialdad. No, claro, sin duda. Aquí, entonces yo siento que estas fotografías nos hacen, ¿no?, sentirnos que podemos... Es más, nos hacen sentirnos que podemos ser cualquiera. Bueno, esa es la idea. Cuando decimos empatía, estamos hablando de ver a esas personas como si fueran tu vecino, digamos. Como, ¿no?, si fuéramos... Señoras que las puedes ver aquí a la vuelta de la calle. A la vuelta, claro, exacto, que me la encuentro en el almacén. Sí, de acuerdo, claro. ¿No? Esa es la historia que tienen estas fotos. Hay una foto, por ejemplo, que me llamó la atención, pero digo, debe ser un fenómeno mucho más frecuente, ¿no? Que es, a ver, estaba viendo porque algunas le saqué fotos, que es que él saca fotos a mucha gente y hay varios flashes, o sea, gente que está sacándole fotos por el celular a él. Una morada. Sí. No, es que te cuento por qué no es que me estén haciendo fotos a mí. No, obviamente. Ese momento fue justo cuando el gobierno de México, en ese momento de Enrique Peña Nieto, le estaba haciendo caso a Donald Trump de no dejarlos pasar. ¿Y estaban mirando una televisión o qué? No. Les dijo, eso fue en la madrugada, les dijo que les envió a los granaderos, fue también donde están los policías, que no podían pasar y querían establecer una mesa de diálogo para ver en qué situación quedaban. Y eso fue desde el amanecer hasta poquito después, 8 o 9 de la mañana, y por eso la gente está sentada. Sí. Está sentada esperando a que una comitiva negociara con los policías y con los agentes de migración que los dejara pasar. Fue un momento tenso porque nosotros pensábamos que iba a haber una detención masiva. Llevaban
gases lacrimógenos, iban como de antimotines. Afortunadamente, después de las negociaciones, decidieron que iban a seguir el tránsito de esta caravana, pero por eso están haciendo fotos, porque están ellos como documentando lo que está pasando en ese momento. Sí, estoy viendo acá, a la espera de las negociaciones con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Sí, esa es una de las fotos que hay un señor que está mirando, así está, ¿no? Además está con una iluminación, es el señor, o sea, tremenda foto, de verdad, muy buena. Está, ahí hay una gran, no era la que yo decía, pero bueno, es muy similar igual, es muy similar. Ahí, también hay una que llama mucho la atención, que es la de un Felipe Cecilio Cruz, un hondureño que está, acostado en la vía. O sea, está atravesado la vía y está... Sí, eso fue en Arriaga, estaban descansando. Pero digo, lo gracioso es que este hombre está atravesado en toda la vía y está como durmiendo. Sí, yo por eso justo la hice, porque creo que era muy redonda la imagen, tenía el contexto del tren, que es el simbolismo del medio de transporte que ellos normalmente utilizan, y pareciera que estaba en calma esta persona, ¿no? Me llamó mucho la atención. Como muy tranquilo, sí, estaba metido en una aventura impresionante, pero está muy tranquilo. Después hay una en la madrugada que están caminando hacia Níper. Ah, ok, sí. En Iltepec. Ese es una de las salidas que hacían, y la luz azul es porque había justo una patrulla cercana, o sea, no intervino, solamente estaba, pero este baño de luz azul a mí me resultó interesante porque se le veía mucho la expresión de desolación a estas personas, y por eso hice la fotografía, ¿no? Increíble la historia que hay detrás de la fotografía, ¿no? Claro. Porque parece todo azul, yo pensé que se estaba amaneciendo o algo así, yo que No. Sí, bueno, uno como fotógrafo trata de utilizar todos los recursos lumínicos que tengamos a la mano, y en ese momento era la luz de una patrulla que me pareció interesante, ¿no? Que inclusive se contrasta con el cielo, que también está azul. Claro, que está todo azul, sí, yo pensé que era una madrugada. Y después hay otra que es en la frontera, en las playas de Tijuana, que están recortadas como en silueta, frente a un cielo rojo, digamos. Están esperando. Solamente vemos las siluetas de ellos en la loma, ¿no? Esperando. Esa foto están esperando justo pues el momento indicado para poder brincar. Estamos hablando de que... están por saltar. Sí, están por saltar, que eso fue en Año Nuevo. Estuvimos, para que te des una idea, empezamos desde las 10 de la mañana de ese día, y eso ha de haber ocurrido tipo 10 de la noche, y el brinco se dio pasadas las 12 de la noche. O sea, fue todo el día de esta tensión de si brincan, no brincan, se regresan, no se regresan, echan gas, no echan gas. Claro. Y pues nosotros obviamente no nos podíamos ir, habíamos como 10, 15 fotógrafos esperando, ¿no? Porque era también, digamos, la culminación de toda esa aventura, de todo ese éxodo, de toda esa caminata. Llegar a ver si tenías un tiro en la recámara. Era el cierre, inclusive visualmente era mi cierre, ¿no? De ver cómo podían cruzar. Inclusive cuando a mí Anabela se acercó a mí para invitarme, yo le comenté que tenía toda la parte hasta la Ciudad de México, y me dijo, es que necesitas tener de Tijuana, porque si no tu historia está incompleta. Y por eso, entre otras cosas, me fui a Tijuana a hacer eso. Y porque también lo necesitaba. Es que si no iba a Tijuana no estábamos disfrutando la muestra como estábamos. Sí, faltaba el cierre, justamente. Claro, y eso fue a fin de año del 2018. Año nuevo. Sí, claro. para 2019. Bueno, después hay realmente, digamos, que debe ser el momento que brincaron o que están atravesando, que ahí sí con gases lacrimógenos. Ahí sí fue, ¿no? Con gases lacrimógenos. Ellos van corriendo, digamos, un montón de gente. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando termina este momento de tensión y los de la Border Patrol se cansan, por así decirlo, lanzan las primeras balas de gas, que es una foto panorámica, que no sé si la viste, que está la barda y se ve que están corriendo y está explotando. Y pues cuando pasa eso... Aparte un color muy raro, digamos. Sí, porque los focos eran amarillos, los de la calle, y por eso se ve así. Entonces empiezan a correr, y pues nosotros, más allá de correr con ellos, corrimos hacia donde estaba el gas, pues para poder registrarlo. Y es cuando hice esa foto. Afortunadamente había unos activistas que traían una especie de pomada o crema que nos echaban en la cara para soportar el gas, que también hay una foto de una persona que trae algo en la cara, y bueno, nos mitigaba un poco porque era
imagínate que te raspa los pulmones, te pica todo, y bueno, uno como adulto pareciera que aguanta más, ¿no? Y ahora imagínate qué va a sentir un niño, porque allá había niños, ¿no? Sí, sí, sí. Mencionás ahí como una especie como de gas pimienta, algo así. Un gas, sí, gas lacrimógeno, antimotín, literal, y había balas de goma, o sea, y las balas de goma las lanzaban indiscriminadamente. Ahora esta señora tiene entonces toda la cara llena de, digamos... Es una crema que nos ponían, bueno, porque decían que con eso... se sentía menos. La verdad, no sé, yo agarré y me puse también, porque entre si hiciera o no cierto, pues no me quitaba nada y yo me embarré esa cosa para no sentir tanto. Pero igual, digo, porque eso atraviesa todo, obviamente. Sí, no, a mí me mareó y me caí de que perdí el sentido por los gases, o sea, con todo y la cremita esa. Perdiste el sentido, sí, lo dice también ahí en el texto, ¿no? Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Sí, claro. Después de la pausa, amigos, seguimos aquí por Radio Uruguay. Estamos conversando con el fotógrafo mexicano Christopher Rogel Blanquet y con Anabela Baldovino en torno a Caravana de Migrantes, que es esta muestra que va en el Museo de las Migraciones, en Bartolomé Mitre, esquina Piedras, y otra muestra que se llama 21 de septiembre, que va en el Museo de la Memoria, en Avenida Instrucciones, allá cerca de Propios. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Anabela Baldovino en el espacio Aquelarre, aquí en La Máquina de Pensar, con el fotógrafo mexicano Christopher Rogel Blanquet. Hay que decirles que en torno a esta caravana de migrantes, si van al blog de La Máquina de Pensar y cliquean en Caravana de Migrantes, les va a dar por lo menos una información que está en el CDF, muy breve, pero bueno, está ahí. Y en el caso de Christopher, si cliquean en el nombre de Christopher Rogel Blanquet, les va a enviar directamente a su página web, que es rogelblanquet.com, ¿no? Esa es tu página web, ¿no? Sí, podría dar mi Instagram, que es donde estoy más activo, es Rogel-Blanquet, ahí subo fotos de todo lo que hago, no necesariamente de los migrantes, es en general, y bueno, ahí pueden ver mi trabajo si es que están interesados. Perfecto. Y nada, estábamos hablando de esta que en realidad se llama Caravana de Migrantes. Ellos son nosotros. Ese es el verdadero nombre de las dos muestras tienen el mismo título. Ellos son nosotros, y fue un nombre pensado, ¿no? Ellos son nosotros. O sea, nosotros hemos sido, podemos ser en cualquier momento inmigrantes. Y, o sea, a mí me parece que esta muestra para mí era muy importante en un momento en que maravillosamente estamos recibiendo. Aquí muchos, sí. Muchos, y que lo que más deseamos, la mayoría, ¿no?, es que se sientan bien, ¿no?, que puedan encontrar un lugar, porque nadie deja su lugar así para irse a vivir a otro lado, si no es que hay causas, claro, ¿no? Capaz que cuando uno es joven porque se va a estudiar, pero en realidad siempre su lugarcito en el mundo parece que tiene que ver con el lugarcito en el cual uno construyó su historia, ¿no? Claro. Y me parece que es muy necesario que nosotros entendamos lo que pasa. Yo lo dije la otra vez en una charla y lo vuelvo a decir ahora. Esto es una situación que se está dando. En el caso de nuestra América es esto, que acá que están llegando a Perú. Sí, mirá que en otros países también, sí, por ejemplo Chile jamás había recibido migración, como prácticamente jamás, ¿no? Por ejemplo, no habían tenido población negra, por ejemplo, y de Haití vinieron muchísimos, ¿no? Claro. Y bueno, yo aquí entrevisté a un cantautor chileno de Chillán, era un muchacho joven, y él decía que para él el primer persona negra que vio fue porque eran haitianos. En su pueblo nunca, digamos, nunca había porque visto. Chile es como muy un rinconcito, ¿viste? Muy apretado, muy digamos. apretado. Y me parece interesante también que podamos entender y mirar, ¿no?, con empatía lo que está pasando en muchísimas partes del mundo, distintas causas, pero bueno, ¿qué pasa, no es cierto? A los inmigrantes que salen de África por las situaciones tremendas laborales que se dan, los que salen de los países árabes, ¿no?, de lo que pasa en Siria, lo que está pasando acá en nuestra América, o sea... En nuestro país, mirá que hace poco estuve en un bar y
aparecían, hablamos estaba viendo una especie de despedido de cumpleaños y hablamos con ellos. Eran muy graciosos porque estaban vestidos de rojo, de negro, y eran todos de África, eran todos africanos, pero me causó gracia que estaban todos unidos. Y de hecho uno me dijo que hacía 5 años que estaba y que era como el representante africano, pero eran todos países distintos, Costa Marfil, Túnez, era todo. Entonces, bueno, abrazarlos como nosotros cuando nuestros hijos... Perdón, y sabes que nos invitaron a una noche de la nostalgia especial, qué lindo. que era con comida, digamos, africana. Entonces habló uno de ellos que era el único que no era africano porque era de Nueva York, pero bueno, él estaba unido a todos estos africanos, y me causó gracia eso, que se presentaran como... en la casa de África, me dijo. Genial, sí. Me encantó. Y justo en este contexto que lo están diciendo, a mí me interesa mucho enfatizar que lo que yo busco con mi trabajo es visibilizar un problema que es vigente. Hace rato hablaban de las fotografías de Isabel Muñoz, que se hicieron hace tiempo, y a lo mejor alguien que las vea podría pensar, pero es que eso pasó hace mucho tiempo, y no, en realidad es algo que ha estado pasando y que sigue pasando, todos los días, porque hay gente que está huyendo de su país porque no hay las condiciones dignas para vivir. Ese es el interés principal del por qué esta muestra y por qué yo hago mi trabajo, visibilizar y que la gente que tiene afortunadamente unas mejores condiciones de vida sepa lo que está ocurriendo en su país, lo que está ocurriendo en su continente y lo que está ocurriendo en el mundo como tal. No puede haber puentes, no puede existir gente que huya solamente porque los van a matar. Bueno, el tema del muro, digamos, contanos un poco, porque digamos, viste que lo de Trump, esa idea de que tenía que hacer un gran muro, y digo, la que hacía adelante, que lo tiene que pagar México, además. Toda esa historia. No hay muro que nos detenga. Bueno, hay que decir un detalle, digamos, alguien me decía, bueno, cuando estuve allá el año pasado en México, que hay muchísimos mexicanos en Estados Unidos. Se habla de 40 millones de mexicanos. Sí. De hecho, gran parte de la economía de Estados Unidos es gracias a la migración mexicana. Yo tengo familiares que han sido migrantes cercanos, tíos, primos, desde hace muchos años. O sea, justo también es eso, de que los mexicanos no pueden tratar inhumanamente a otras personas que comparten su historia, ¿no? De que somos una sociedad que siempre ha estado migrando a Estados Unidos, y tenemos mucha presencia en Estados Unidos que han salido hasta películas burlándose del caso. Hay una película que salió en México que se llamaba Un Estados Unidos sin mexicanos. Y habla justo de eso, de que un día mágicamente deja de haber mexicanos y Estados Unidos colapsa porque no sabe qué hacer. Claro. O sea, incluso a mí me decían que la segunda ciudad mexicana, digamos, después del DF era Los Ángeles, alguna cosa así, era una ciudad, digamos, son millones de personas que hay, que es impresionante. Y hay que pensar también que América Latina siempre se mencionó que era el continente mestizo, ¿no? Precisamente una de las cosas características que tenemos es esa, ¿no? La del mestizaje, ¿no? Y la verdad que es notable, ¿no? Porque cómo se agranda la cabeza cuando... Cómo se agranda, ¿no? El pensamiento. ¿No? Entonces, en realidad, en vez de tener miedo y que hay cuidado, ¿no? Y yo siento que además hasta se utilice, ¿viste? Desde el punto de vista electoral. En vez de tener miedo, lo que tenemos que tener, ¿viste? Es esa alegría, porque... O sea, que nuestros hijos, nuestros nietos puedan estar al lado de gente que tiene que viene de otros lugares, con otra cultura, y que eso se mezcle, se comparta, es maravilloso, o sea. Enriquece. Totalmente. Claro, enriquece. Sí, totalmente. O sea, se habla de historia, se habla de geografía, se habla de comidas, todo eso, todo enriquece. Entonces, para mí, bueno, yo comparto con él, o sea, la idea nuestra cuando nos metimos en este baile, que se logró, no se hubiera logrado además sin los museos y sin el CDF, ¿no? Porque bueno, nuestra escuela no tenía, no tenemos el dinero para poder traerlo ni hacer todas esas cosas, o sea, esa fotografía, ¿no? La pagamos los montevideanos. Y está muy bien que las hayamos pagado los montevideanos. La mejor manera de combatir la xenofobia es con información. ¿No? Y esto justo que mencionaba Anabela es
Es magnífico cómo si en tu escuela hay gente de otro país porque vino en esas condiciones y que te platique de su cultura, que te platique de su comida y después llegue tu hijo, tu nieto y te diga, ay, fíjate que en Honduras pasa esto. Claro. Y le abre mundo, ¿no? Es una manera también de viajar. Sí, porque el mundo se ha achicado también, hay que pensar por eso, suerte, ¿no? por suerte. Este cantautor que yo entrevisté, estoy pensando ahora, él era chileno de Chillán, pero había vivido en República Dominicana, entonces hacía una especie de bachata chilena, una cosa rara, que eran fusiones, digo, pero ocurren esas cosas, digamos, ¿no? Estamos en este momento en que puede ocurrir, digamos, ¿no? Eso es lo importante. Hay unas fotos también, no todas las fotos tuyas, por lo menos las que están en el Museo de la Memoria, son necesariamente de gente, también hay muchas de las patrullas, y hay una que me hizo acordar, aparte lo dije, fui con Pilar, y le dije, y ella me dijo, sí, me parece Chernobyl, porque son como unos hombres todos naranjas, digamos, que son los de la patrulla que están encima, digamos, de... Es el ejército que está bajando. Que está bajando el ejército. Sí, traen las metralletas. Claro, las metralletas, pero aparte están como avanzando con unos uniformes y está todo muy, digamos, con una luz muy muy fuerte, digamos, con tipo naranja. A mí me decían que si era el atardecer, yo les decía, no, eso es en la noche, parece que es el atardecer porque el alumbrado público es amarillo, entonces por eso tiene ese matiz dorado. Matiz como en naranja, dorado, sí, como que, y por eso me hizo acordar a esto de Chernobyl, porque parece como eso, que tipos que están en un ambiente espeso, radioactivo, claro. No todo naranja. Y por eso cuando está la explosión del lacrimógeno. Está bueno eso que te pasó, porque sí, o sea, es un espacio radioactivo. Claro. No exactamente si lo miramos químicamente, pero sí es un espacio. Es terrible. Sí. Es igual de terrible. Ellos van bajando todos caminando. Sí, y fue justo para contener el brinco de los migrantes. Por eso se ve así. Era como la idea, porque ellos no son de la Border Patrol, ellos son militares. Sí, pero militares como los sí, traían su visión nocturna. Exacto, la visión nocturna, todo. Por eso digo todo como si fueran... Como si fuera una guerra, cuando solamente eran personas que querían cruzar a un lado para tener ayuda, ¿no? Humanitaria. Impresionante. O sea, no eran asesinos los que estaban intentando brincar, ¿sabes? No, tampoco era que estuvieran a mí me sorprendía, digamos, ¿no? Porque eran militares, exacto. Había Border Patrol, había perros. Digamos, si no hubiera estado esa luz, a la luz del día, digamos, lo hubiéramos visto similares a los militares de Afganistán, digamos, las películas que hemos visto. Claro. Había pero helicópteros. Como está todo como anaranjado, digamos, todo así como dorado, digamos. Y está un poco difuminado también, ¿no? No está muy claro el aire. Sí, porque estaban los residuos de este gas. Por el gas, claro, todo. Está muy bien esa foto, muy sorprendente. Muy buena. Muy sorprendente. Bueno, felicitaciones, Christopher. Muchas gracias. ¿No? Y felicitaciones a Anabela Baldovino por todo lo que haces acá en la fotografía para Montevideo, por favor, tampoco pero vamos realmente a y en el museo obviamente tenés que vos integrás el Museo de la Memoria también, ¿no? Sí, yo integro la asociación de amigos. Y que también viene el Museo de la Memoria, hay una serie de fotos que son muchísimas de Guatemala, digamos, de los desaparecidos, pero a nivel de Centroamérica, Colombia. Sí, Guatemala y Colombia, esas exposiciones también ¿Las hiciste vos también? Sí. Están todos. Esas son fotos más chicas que me llamó la atención. Saqué un par de fotos, después te voy a mostrar, porque son fotos que al estar al aire libre, algunas están intervenidas por pájaros o lo que sea, pero son sorprendentes con el efecto que se genera de ver las también nubes. La idea de poner estas fotos al aire libre, además de lo que ya dije, es que en el Museo de la Memoria el parque está abierto y van niños y familias a tomar mate y a jugar, ¿no? Entonces eso también permite llegar, a alguien que de repente no entra al museo. Claro. Porque gente del barrio que estaría bueno que entrara, pero que quizás entró una vez y otra vez no va a entrar porque no va a ver lo mismo, pero tiene ahí afuera, ¿no? Y como los niños salen corriendo, son maravillosos y uno tiene que seguirlos, uno nos obliga a mirar lo que está allí. Perfecto, bueno. ¿Me das un segundito? Dale. Bueno, quiero agradecer acá a Christopher porque él tuvo mucha confianza en mí sin conocerme, mucha. Porque agarró y me entregó así nomás su trabajo. Sí, pero y también ya sabía, digamos. Y la otra cosa que quería decir en un momentito, las muestras están ahí, vayan a verlas y invitarlos, si tú me permites,
porque el jueves es la última charla. El miércoles, mañana. El miércoles, en el Centro de Fotografía, Christopher Roger Blanquet va a dar una charla y va a mostrar las fotos. Está bueno, no es solamente para fotógrafos o fotógrafas, sino que es para quien quiera escuchar. El tema es importante. Y a su vez, el jueves a las 19 horas, en Aquelarre, está la última charla del ciclo de charlas que hemos hecho. Va a estar Pata Ismendi mostrando y hablándonos de un trabajo muy bueno e importante que está haciendo en las cárceles, en el CONCAR y en la cárcel de mujeres, sobre todo con madres que están en la cárcel con hijos. Vale la pena escuchar. Perdón, y ese es Pata Arismendi. El Pata Eismendi. Eismendi, bueno, Eismendi. Eso va a ser el otro jueves. Este mismo jueves. Lo de él es el miércoles. Es el miércoles. En el Centro de Fotografía, ahí donde era el Bazar Mitre. Miércoles 19:30, digamos, ¿no? Y el jueves a las 19 tenemos esta charla. De Pata Arismendi, dentro del ciclo de charlas de Espacio Aquelarre. De Espacio Aquelarre. Bueno, nada más. Anabela, gracias por estar acá, gracias por traer a Christopher Roger Blanquet. Felicitaciones, Christopher. Muchas gracias y gracias por la invitación. Simplemente, amigos, Caravana Migrantes, ellos son nosotros. Reitero, está en el Museo de las Migraciones y en el Museo de la Memoria. Y nada más, se terminó la máquina de pensar. Mañana va a haber más máquina aquí, por Radio Uruguay.